me trae a la mente de cuando se siembra allá en la playa, cuando se siembra allá en el terreno una mata de frijol, pero no de mata, sino el frijol de vara. Yo no sé cómo ha estado la cosecha aquí, pero en ese entonces yo me recuerdo de que se sembraba el frijol de vara, aquella que se le ponía un palo. Y saben una cosa, el frijol de vara tiene una característica, que si no se pone la vara, ahora crece, sí crece. Si no se le pone la vara, saben una cosa, crece pero enredándose ahí en el suelo, y a la mera hora de la cosecha, saben, no carga. O si carga, se le cae la flor. Y cuando uno quiere cosechar, ya no da lo que nosotros queremos. Pero cuando tiene la vara, o sea, la instrucción, cuando tiene la guía, cuando tiene allí en donde poder crecer, donde poder soportar su vida, ese frijolito comienza a crecer, comienza a agarrarse, a abrazarse de esa vara que le guía, y de pronto comienza a desarrollarse y se pone así verde, se pone grande, las hojas empieza a florear, tiene espacio, y cuando viene la cosecha, ¿saben una cosa? Da buena cosecha, hay abundancia. Y cuando la palabra de Dios dice instruye al niño en su camino, está dándonos justamente ese ejemplo, ese mismo ejemplo, para que nosotros podamos ser la guía, para que nosotros podamos poner todos los recursos para que ellos puedan crecer. Y saben una cosa, niños, la palabra instruir, ustedes dirán, ¿qué significa la palabra instruir? La palabra instruir significa dedicar, significa consagrar. En aquel entonces, cuando se escribió la Biblia, la palabra instruir se relacionaba con la boca, se relacionaba con el paladar. El paladar es lo que nosotros tenemos dentro de nuestra boca. Cuando se hablaba de instruir en el tema de los animales, por ejemplo, se refería a la quijada del caballo. A eso se refiere la palabra instruir. La palabra instruir en aquel entonces se usa para la costumbre de una comadrona. Aquí seguramente que hay alguna comadrona aquí. O si no hay, ¿sabe una cosa? Dice que la comadrona, cuando recibía al niño, cuando nacía el niño y lo recibía del regazo de mamá, entonces la comadrona hundía su dedo en el jugo de la uva, y luego de haber mojado la punta de su dedo con jugo de uva, dice que metían su dedo dentro de la boca del niño, de su paladar, y saben, le hacía un pequeño masaje para que el recién nacido sintiera el sabor, sintiera la necesidad entonces de chupar, de succionar, de mamar. ¿Para qué? Para poder alimentarse. Eso entrenaba y alentaba el instinto del niño de chupar, de mamar, de alimentarse. Y eso facilitaba enseñarle entonces de cómo se iba a alimentar. El término instruir también significa dar experiencia. Experiencia que se lograba en aquel entonces a través de la sumisión. Por ejemplo, yo les decía de que la palabra instruir se refiere a la quijada del caballo. Y ustedes saben qué se le pone al caballo, ¿verdad? Aparte se le pone un lazo aquí. ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué se le pone? Se le pone el freno, ¿verdad? ¿Quiénes tienen un caballo aquí? ¿Quiénes saben montar caballos? A ver, ¿quiénes saben? ¿Me invitan, muchachos? ¿Me invitan a montar? No, ustedes ya no me inviten porque me caigo. Una vez el hermano Lacho me prestó un caballo allá de aquel lado donde están los potreros. Y saben, echamos una competencia con Minor, con Baudilio, con Amílcar, creo yo. Y salimos todos a trote. ¿Saben qué pasó? 2 brincos pegó el caballo y me tiró en el aire. Di 2 vueltas en el aire. Me quedé metido dentro de las patas del caballo. Vaya que no se paró sobre mí. Si no, ya fuera afinado ustedes. El punto es de que la palabra instruir significa la quijada del caballo. En la quijada del caballo, no en el pescuezo, sino en la quijada se pone lo que se conoce como el bozal o como la jáquima. Una jáquima se le pone, o incluso lo que cabalmente ustedes decían, el freno. Entonces, mediante el freno, el que iba montado, el jinete, podía instruir al animal hacia donde quería. Entonces, esta palabra instruir es tan importante. ¿Saben por qué, queridos padres, mis queridos hermanos? Porque la palabra instruir significaba, o sea, daba la enseñanza de dedicar,
de entrenar, de sujetar la boca, de dar experiencia, así como se le enseñaba o se le pone el freno al caballo con el propósito de enseñarle y de guiarle. Ahora, ¿qué significa eso entonces para nosotros? Queridos padres, ¿qué significa eso? Queridos hermanos, ¿qué significa eso? La Biblia dice, instruye. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino. Niños, eso no significa que nuestros papás nos van a poner un bozal aquí y nos costuren la boca o que nos cierren. No significa eso. No significa que ellos nos van a poner alguna brida o algo que nos cierre la boca. No, lo que significa esto es de que siempre nuestros papás, oigan esto chicos, oigan esto mis queridos niños, nuestros padres son los responsables para decirnos qué debemos hacer, a qué horas debemos levantarnos, a qué horas debemos acostarnos. Si podemos ir al río a nadar o no, si podemos ir en tal lugar o no hacerlo. ¿A quiénes les gusta estudiar? Bueno, qué bueno. Pero hay quienes que no les gusta estudiar. ¿Y saben quiénes mandan a veces en la casa? No son los papás, son los niños. Y el que manda es el niño de 6 años. Y para poder cumplir su capricho, ¿qué hace el niño? Hace sus berrinches, se tira en el suelo, dan ganas de sacar el cincho y levantarlo de ahí, ¿verdad? A veces los niños son los que mandan. Y cuando los padres se dejan mandar por un niño de 6 años, tiene un gran problema. ¿Sabe por qué? Porque no está instruyendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice la Biblia. La Biblia dice, hay que instruir, hay que guiar, hay que llevarlos hacia una dirección, con el propósito de que podamos formarnos para bien. Pero también dice la Biblia, instruye. A ver, la primera frase es instruye. ¿Cuál es la segunda palabra? A ver, ¿cuál es la segunda palabra? Primera, instruye. Segundo, al niño, dice. Oigan esto, al niño. Pero entonces ya dirán los jóvenes, entonces esa palabra ya no es para mí. Bien, fíjense. ¿Saben? El niño, la palabra niño, por ejemplo, en inglés se dice little boy. Ese es un niño. ¿Saben cómo se dice niño en Cancobal? Se dice un niño, ¿verdad? Y niño en nuestro español es prácticamente eso, es un niño, dice la palabra. Pero saben, en hebreo, cuando se escribió la palabra de Dios, a un niño se le conocía como un Nahar. Oigan esto, Nahar. Ese era un niño, Nahar. Y cuando la palabra de Dios, o sea, esta palabra se pronunciaba, se refería no solamente a un niño que mamaba. Hay niñitos pequeños. ¿Tienen ustedes hermanos? ¿Tienen hermanos así chiquititos? Sí, tienen, que están mamando ahorita, ¿verdad? Entonces, antes se los conocía como un Nahar, pero también a los que están de su edad eran conocidos también como un Nahar. Pero, además de esto, escuchen, queridos jóvenes, porque aquí hay jóvenes, la palabra Nahar también significa a todos aquellos que son jóvenes ya, aquellos que empezaron a crecer y de repente, ¿verdad?, empezaron como que a manifestar alguna diferencia en su cuerpo, ¿verdad? Y empezaron como que a echar barba, miren ustedes, tener bigotes y ya cambiar la voz y todo lo demás, ¿verdad? Y de repente usted podrá decir, no, es que yo ya soy joven. ¿Por qué? Porque ya, mírenme la barba, mírenme el bigote, ¿verdad? Hay quienes, las muchachas dicen, no, es que yo ya no entro en eso de cuando dice la Biblia, instruye al niño en su camino, porque yo ya no soy niño, yo ya soy señorita. Óiganme esto, queridos padres. La palabra cuando se refiere al niño, aquí específicamente en Proverbios capítulo 22, 6, puede referirse a un niño recién nacido, o a un adolescente, o a un joven, una vez, oigan esto, cualquier edad que tenga, ya sea el niño, el adolescente o el joven, pero que esté debajo del techo de sus padres, o que está al cuidado de ustedes, se refiere todavía de que son pequeñitos, y que ustedes tienen una responsabilidad muy importante que cumplir dentro de la casa. Así que si hay alguien que tiene 30, 40 años y todavía está dentro de la casa, pues ni modo, tendrá que ¿verdad? Tener responsabilidades, sí, porque tampoco, ¿verdad? Hay quienes dicen, mi nene, dice. ¿Y saben cuántos años tiene el nene? 40 años ustedes. Mi nenita, mi princesita, dicen algunas, ¿verdad? Pero a veces la princesa ya tiene también sus años, ¿verdad?
Bueno, yo también lo digo, ¿verdad? Yo así le digo a mi hijo tiene 15, tiene 16 años, ¿y saben cómo le digo? Yo le digo, nene, le digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre van a ser nuestros bebés, siempre van a ser nuestros nenes. Ahora, volviendo aquí a la palabra de Dios, cuando dice, instruye al niño, esa palabra niño se refiere a todas aquellas personas que están bajo el techo de su papá. Así que, mi querido joven, usted que de repente dice, no, es que yo soy niño, ay Dios, ya no puedo pertenecer a esta sociedad, ¿verdad? La creación de Dios. Pero una vez está en casa, usted tiene responsabilidades también delante de Dios y delante de sus padres que cumplir. ¿Para qué? Para que la casa camine muy bien. Pero ahora la palabra de Dios también dice, la tercera frase, oigan niños, la primera ¿cuál es? Instruye. La segunda ¿cuál es? Al niño. Y la tercera ¿cuál es? Exactamente. En su camino. Digan conmigo, en su camino. En su camino. Oigan esto, queridos padres. Oigan esto. La Biblia dice que debemos instruir al niño. ¿En dónde? En su camino. No dice en mi camino. O no dice en los caminos de los tíos. No dice en los caminos de los abuelos, sino más bien dice en su camino. ¿De quién es el camino? ¿De los papás o de los hijos? De los hijos. Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Los padres por lo general piensan que no hay sino un camino en el que el hijo debe andar. El camino de papá. Es que los hijos tienen que hacer siempre y siempre. Sin embargo, mis queridos hermanos, yo no estoy diciendo de que sea de repente malo, ¿verdad?, decirle a nuestros hijos. Sin embargo, si algo debemos aprender en esta noche, es que la Biblia dice que debemos instruir. Oigan, es la responsabilidad de nosotros. Instruir a los niños, a nuestros hijos, en el camino que Dios les ha demostrado a ellos. No en mi camino. Queridos papás, óiganme esto. Nuestros hijos traen ya una hoja de ruta. Nuestros hijos ya traen una carretera trazada. Es decir, nuestros hijos traen una manera característica, tal como Dios los hizo. Cada niño viene con un conjunto de capacidades. Capacidad intelectual, capacidad física, capacidad laboral, inclinaciones hacia algo que va a hacer en la vida, todo cuanto Dios le dio a cada niño. Claro que podemos influir en ellos, incluso moldearlos hasta cierto punto, pero mis queridos papás, nuestros esfuerzos como padres tienen límites. Por un lado, si los padres ignoran a los niños, de repente los niños se van a desalentar, ¿verdad? Pero por otro lado, si los padres cultivan los talentos de los niños, si los padres ayudan a los niños para crecer en lo que ellos desean, en lo que ellos quieren alcanzar en la vida, seguramente que esos niños van a ser personas muy talentosas. Así que reuniendo todo, tenemos un versículo que dice entonces de la siguiente manera: dedica, induce, da experiencia. O sea, haz sumiso, con la palabra instruir, haz sumiso al que llamas hijo o hija, de acuerdo a la manera que define su manera característica o su manera dada por Dios, para que cuando fuere viejo, que dice la Biblia, no se aparte de él. Mis queridos padres, cada niño o niña es único como las flores. Cada niño trae sus características dadas por el Señor. Incluso dentro de la familia, dos hijos nacidos de la misma madre y del mismo padre y criados en el mismo medio ambiente pueden ser completamente diferentes. Uno de repente es bien firme, decidido, en tanto que el otro es manso y se deja convencer con facilidad. ¿Ustedes se dan cuenta? Hay familias aquí que están bien, son grandes. Imagínense ustedes los que tienen 5 hijos, 6, 8 hijos, 10 hijos. Hay quienes que tienen 12 hijos y son bendecidos gracias al Señor. Hay quienes que tienen más de 12 hijos. Ahora yo les pregunto, papás, ¿será que todos nuestros hijos son iguales? ¿Será que todos nuestros hijos actúan de la misma manera?
Yo creo de que no. Uno es organizado y el otro es desordenado. Uno puede ser un líder natural por nacimiento, en tanto que el otro prefiere seguir y servir a otro como ayudante. Así son nuestros hijos. Por eso la palabra de Dios entonces nos dice y nos enseña. Entonces lo que debemos hacer como padres es instruirlos en su camino. ¿Para qué? Para que cuando sean viejos, dice la Biblia, no se aparten de él. Adán y Eva, por ejemplo, tuvieron a Caín y Abel, y podemos ver las diferencias. Por ejemplo, Caín, ¿qué era? Pastor de ovejas, era agrónomo porque le gustaba las siembras, las hortalizas. En cambio, Abel, ¿qué era? Abel era pastor de ovejas. ¿Recuerdan ustedes, queridos hermanos, que en la Biblia también encontramos a unos gemelos, Jacob y Esaú? Esaú dice que era un cazador de tepescuintles, de cazador de venados, cazador de cochemontes, cazador a él le gustaba la cacería y se iba allá en la montaña, allá en el mirador, se iba allá en Valle 2, en Valle 3, a cazar los animales. Ese era el deseo de él. Pero en el caso de Jacob, ¿acaso le gustaba salir a la cacería? No le gustaba ir al monte, no le gustaba ir a los ríos. Dice la palabra que a Jacob le gustaba más bien estar en la casa, pero no como Aragán, sino que le gustaba. ¿Sabe qué le gustaba a Jacob? Le gustaba cocinar. No era porque él fuera una mujer, porque de repente nos decimos, si se quedaba en la casa y le gustaba cocinar, de repente que le gustaba hacer como las mujeres. Niños, los niños también cocinan. ¿Cuántos dicen que sí cocinan los niños? ¿Verdad? Sí. Yo cuezo el agua, dijo alguien. Yo cuezo los elotes, ¿verdad? Pero los niños pueden cocinar también. Y así era Jacob. Jacob dice que era un chef. Ahora, con esto, ¿saben qué quiero decirles? Es de que hay diferencia entre un hijo y otro hijo. Pero ahora, ¿cuál es la clave? ¿Qué la palabra de Dios nos quiere enseñar entonces en cuanto a todo esto? Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer como padres? Debemos instruir a nuestros hijos. ¿Instruirlos en qué? En su camino, en el camino que Dios les ha dado a ellos. Mi querido padre, no deje de notar las capacidades que sus hijos tienen. Y si usted tiene todos los recursos, apóyelos. Aquí yo veo una generación bendita. Aquí hay niños que están creciendo y que tienen grandes talentos. A los que yo he conocido, con quienes me he saludado en estos días, en este día prácticamente, yo los veo ya grandes, yo los veo ya fuertes, los veo hombres de trabajo, mujeres de bien, y gracias a Dios por esa generación. Pero ¿saben qué tristeza? ¿Cuál es la tristeza que me da? Me da tristeza cuando escucho que un niño que de repente yo tuve la oportunidad de aconsejar y de orar por él, ¿saben? Me da tristeza el saber de que de repente ese niño anda en malos caminos. Ese joven anda de repente haciendo cosas que no tienen nada que ver con las cosas del Señor o con las cosas buenas. Yo quiero en esta oportunidad desafiar a todos los padres. Usted que tiene hijos pequeños, usted que es al igual como yo, está luchando porque sus hijos puedan crecer, para que siga en esa labor tan grande que Dios le ha dado. La palabra de Dios entonces dice, instruye al niño. No permita que otros estrenen la mente de sus hijos. A veces los padres dejan que otros estrenen a sus hijos, dejan que otros se aprovechen en el sentido de que le dejan la responsabilidad al maestro, le dejan la responsabilidad a personas ajenas, y ellos de repente no conocen realmente a sus hijos. ¿Saben, queridos padres? Y esto va para los papás. ¿Saben qué es lo fácil? Lo fácil es comprarle a nuestros hijos una bicicleta. Lo difícil es andar con ellos. Qué fácil es a nuestros hijos comprarle un celular, miren, un celular así, miren. ¿Para qué? Para que el hijo esté conectado con todo el mundo. Lo difícil muchas veces es sentarnos con ellos y hablar con ellos. Qué fácil es para papá o para mamá comprarle una buena camisa, una buena chumba para que se cubra. Lo difícil muchas veces para los padres es abrazarlos, es estar con ellos. Queridos padres, no cometamos el error de dejar que nuestros hijos crezcan por sí solos. ¿Por qué razón? Porque entonces serán como la mata de frijolito. Vuelvo a esto y con esto termino. Van a ser como la planta de frijolito, que van a crecer sin esa guía, sin esa dirección. Sí van a crecer, sí van a florear, pero no va a ser la misma cosecha. ¿Quieren que sus hijos sean buenos hijos? Que
tengan éxito en la vida, que den buena cosecha en la vida, entonces póngase usted como la varita, ahí mire, o aplique la vara. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan crecer rectos, temerosos de Dios, y que puedan ser de bendición para la vida, para la familia, para la comunidad, para nuestro país, porque el Señor necesita, porque nuestra comunidad necesita a esta niñez para que crezca en los caminos del Señor. Así que, queridos padres, ¿qué dice la Biblia? Queridos niños, ¿qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Pónganse de pie todos, por favor, así de pie, y díganlo conmigo. Vamos de pie todos los padres, todos los hermanos, todos se ponen de pie, y lo decimos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Instruye. Ay, como que nos fuimos. Una vez más, vamos, 1, 2, 3. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos dicen: yo voy a instruir a mis hijos en los caminos, en sus caminos, voy a instruirlos en el camino del bien? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Niños, déjense instruir. Niños, cuando papá les llame la atención, cuando los maestros los instruyen, los sientan en la silla para enseñarles la palabra de Dios, pongan siempre atención, beban de esa enseñanza, aprendan la palabra de Dios, porque va a haber un día en que ustedes seguramente ustedes crecerán y se tendrán que ir de la casa. Padres, oigan esto: a los hijos hay que instruirlos, hay que enseñarles, no para que se queden en la casa, sino para que se vayan. Yo estoy comprendiendo eso, estoy realmente aprendiendo eso. A nuestros hijos no hay que enseñarles para que se queden en la casa, sino hay que enseñarles ¿para qué? Para que se vayan, para que sepan cómo enfrentar la vida allá afuera, allá en Varillas, allá en Huehue, allá en los Estados Unidos, para que sepan cómo pararse en la vida y no dejarse llevar por las cosas que de repente nos alejan del corazón de Dios. Y por eso la labor sigue para con nosotros. Instruyamos a nuestros caminos, a nuestros hijos en los buenos caminos, en los caminos del Señor, en la iglesia, en el bien hacia la comunidad, y en todo hagamos el bien por ellos, y ellos crecerán y serán como nosotros, y serán como papá y serán como mamá, que aman y honran el nombre de nuestro Señor. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Amén. Ahora voy a pedirles, por favor, niños, los que están, los peques, por favor.